Cierra los ojos un instante e imagina que tu vida es como una radio antigua, de esas que hay que girar con cuidado hasta encontrar la frecuencia exacta. Giras la perilla, escuchas estática, ruidos, señales mezcladas. Y, de repente, cuando logras sintonizar, la música suena clara, armoniosa, presente. ¿Cuántas veces, a lo largo de tu vida, te has sentido exactamente como esa radio mal sintonizada? Intentando captar un mensaje, una dirección, pero recibiendo solo estática. Tal vez ya hayas intentado de todo. Repetiste frases positivas, hiciste rituales, creíste que solo con pensar mejor tu realidad cambiaría. Pero dentro de ti, algo seguía igual. Como si hubiera un bloqueo invisible, un velo que no se levantaba, aunque te esforzaras mucho. Y eso puede generar frustración, desánimo, incluso la sensación de que hay algo mal contigo. Pero déjame decirte con total claridad, no hay nada mal contigo. Lo que pasa, en realidad, es que hay un mecanismo oculto, profundo, que gobierna tus elecciones, tus hábitos, tu biología. El Dr. Bruce Lipton nos recuerda, con la fuerza de la ciencia de la epigenética, que no somos prisioneros de nuestros genes. Nuestras células, nuestros órganos, incluso todo nuestro cuerpo, responden no solo a la química interna, sino al campo de creencias y percepciones que llevamos dentro. En otras palabras, tu cuerpo está escuchando lo que tu mente cree de forma más profunda. Y si, en algún lugar de tu inconsciente, hay una convicción silenciosa de escasez, miedo o impotencia, es como si ese programa estuviera al mando, incluso cuando, conscientemente, quieres otra cosa. Joe Dispenza añade un punto crucial: tu cerebro es como un transmisor y receptor de frecuencias. No es solo un órgano que procesa pensamientos, sino un instrumento que emite señales al campo invisible y, al mismo tiempo, recibe señales de él. Esto significa que no basta con repetir mentalmente lo que deseas, es necesario entrar en coherencia, alinear mente y corazón, para que la frecuencia sea clara, para que la señal enviada sea realmente captada por el campo. Pero aquí está el dolor secreto de muchos: tratamos de cambiar la realidad solo con la fuerza del pensamiento, pero olvidamos que si el corazón vibra en otra frecuencia, la señal se distorsiona. Es como tratar de sintonizar una emisora en 92.1 cuando, en realidad, estamos en 92.3. El sonido llega, pero lleno de ruido. Y lo que sentimos, muchas veces, es ese ruido interno, la diferencia entre lo que creemos querer y lo que realmente creemos posible. Imagínate, entonces, como esa radio. Si estás en un canal equivocado, no significa que la música no exista. Está ahí, sonando, esperando. Pero hasta que no gires la perilla y ajustes la sintonía, solo habrá estática. Esa es la clave que muchas veces falta. No se trata de crear algo que no existe, sino de sintonizarte con lo que ya está disponible en el campo invisible. Tal vez tu frustración venga exactamente de eso, de intentar captar la música de la abundancia mientras la sintonía sigue en la escasez. De desear salud mientras, silenciosamente, crees en la fragilidad. De buscar amor mientras vibras, inconscientemente, miedo a la soledad. Y cuando sucede esa disonancia, el resultado solo puede ser ruido. Pero aquí está la buena noticia: la sintonía se puede ajustar. La radio no está rota. Tú no estás roto. Todo lo que pasa en ti es un reflejo del campo que intenta alinearse. Y cada dolor, cada repetición de patrones, cada sensación de estancamiento, no son señales de fracaso, sino invitaciones silenciosas a mirar hacia adentro y preguntarte: ¿en qué estación estoy realmente vibrando? En este video, recorreremos juntos los métodos que revelan este secreto oculto, explorando la biología de la creencia, la ciencia de la mente y el campo de la conciencia. Vamos a descifrar dónde empieza la estática, dónde se pierde la señal y cómo es posible encontrar la frecuencia clara, pura, que ya está disponible en ti. Y te invito a quedarte conmigo hasta el final de este viaje. Porque quizás, al final, te des cuenta de que la música que tanto buscabas nunca estuvo afuera. Siempre estuvo sonando. Solo faltaba ajustar el canal de tu conciencia para escucharla. Imagínate que estás tratando de sostener agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se te escapa entre los dedos.
Ese es el retrato más honesto de lo que pasa cuando tratamos de controlar, de forma ansiosa y obsesiva, el proceso de la manifestación. Dentro de nosotros hay un deseo legítimo de cambiar la realidad, de alcanzar algo que parece lejano. Pero cuando esa búsqueda se mezcla con el miedo a no lograrlo, lo que enviamos al campo no es la frecuencia de la creación, sino la vibración de la escasez. La ansiedad, en este sentido, funciona como una radiación invisible que distorsiona el campo electromagnético que emitimos. Joe Dispenza explica que cada pensamiento cargado de emoción crea una firma eléctrica y magnética. El problema es que, cuando esa emoción está impregnada de preocupación, urgencia o desesperación, la firma se vuelve incoherente. Es como si enviáramos señales mezcladas al universo. Queremos una cosa, pero vibramos otra. Y en ese contraste, la manifestación se pierde. Muchas personas confunden intención clara con expectativa ansiosa. La intención es como plantar una semilla y confiar en el proceso de la tierra. La expectativa ansiosa es como desenterrar la semilla todos los días para ver si está creciendo. El resultado inevitable es el mismo, la semilla no florece. Cuando deseamos demasiado, con miedo a no conseguirlo, estamos vibrando en la carencia. El campo responde no a lo que pedimos con palabras, sino a lo que sostenemos con emoción. Aquí cabe una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces has confundido deseo con ansiedad? ¿Cuántas veces pediste algo al universo, pero inmediatamente empezaste a dudar, a cuestionar el tiempo, a exigir resultados rápidos? Esa es la trampa invisible de quienes intentan controlar la manifestación. En lugar de vibrar abundancia, vibramos falta. En lugar de emitir confianza, emitimos miedo. Y si miramos más profundo, nos damos cuenta de que esa ansiedad viene de un lugar aún más profundo, la desconfianza en la vida. Es como si dijéramos, silenciosamente, si no controlo, nada va a pasar. Pero Bruce Lipton nos muestra que la biología misma responde al campo de creencias. Cuando creemos que estamos solos, que todo depende del esfuerzo, nuestro cuerpo entra en estado de estrés. La química del miedo toma el control de las células y todo el cuerpo vibra en la lógica de la supervivencia. En ese estado, no hay creación, solo repetición de patrones. Tal vez te reconozcas en este ciclo, querer algo con intensidad, preocuparte por el tiempo, fijarte en la carencia, sentir ansiedad y, al final, cosechar solo más frustración. No porque no merezcas, no porque la vida esté en tu contra, sino porque la frecuencia que emites no es coherente con la realidad que deseas. Aquí está la ruptura de expectativas, el secreto no es desear más fuerte. El secreto es desear con ligereza. No se trata de forzar el campo, sino de sintonizarte con él. Piensa en una orquesta, si un solo instrumento toca desafinado, la armonía se pierde. De la misma manera, cuando tu mente pide abundancia pero tu corazón vibra miedo, el universo escucha la desafinación. Una práctica sencilla puede empezar a cambiar este patrón. La próxima vez que te notes ansioso por el resultado, detente unos minutos. Cierra los ojos. Respira profundo. Pregúntate, ¿lo que siento ahora es intención clara o expectativa ansiosa? Solo esa pregunta ya abre un espacio de conciencia. Y en ese espacio, puedes ajustar la sintonía, recordando que la ansiedad no crea, solo repite el ruido. Tal vez lo más difícil sea aceptar que no tenemos control sobre el tiempo, pero sí responsabilidad sobre la frecuencia. Es en ese ajuste sutil donde ocurre la manifestación. No es como tirar de una cuerda para traer el futuro hacia ti. Es como soltar una vela en un río y confiar en que la corriente la llevará hasta el océano. ¿Y si miraras tus deseos como semillas, no como pruebas de tu escasez? ¿Y si aprendieras a confiar en que, mientras cuidas la tierra, lo invisible hace lo que tiene que hacer? Tal vez, en ese instante, la ansiedad silenciosa que tantas veces distorsionó tu vibración pueda finalmente dar paso a la confianza. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida, incluso cuando cambias de ambiente, de ciudad o de relaciones? Es como si hubiera una fuerza invisible que te arrastra siempre al mismo punto, un guión silencioso que sigue siendo representado, aún sin tu permiso consciente. Esa fuerza es el reflejo de las creencias heredadas, las prisiones invisibles que habitan tu mente y moldean tu destino. Bruce Lipton nos recuerda algo profundo:
el 95% de lo que hacemos, sentimos y decidimos durante el día no viene de la mente consciente, sino del subconsciente. Esto significa que, aunque te levantes cada mañana decidido a ser diferente, existe un programa automático, grabado desde la infancia, que toma el control cuando menos lo notas. Y ese programa no fue escrito por ti, sino por las voces que escuchaste, las emociones que sentiste y las experiencias que viviste en los primeros años de tu vida. Tal vez recuerdes frases que parecían inofensivas: el dinero no crece en los árboles, la vida es dura, nadie es confiable. Esas frases se volvieron códigos que, repetidos, programaron tu cuerpo, tus células e incluso tu percepción del mundo. Lo curioso es que, aunque no recuerdes conscientemente esos mensajes, sigues vibrando en ellos. Y como el campo cuántico responde a la frecuencia más fuerte que emitimos, tu realidad empieza a reflejar exactamente aquello que, en el fondo, no elegiste, sino heredaste. Piensa en alguien que se muda de ciudad para escapar de relaciones abusivas, pero termina encontrando, en poco tiempo, una pareja con las mismas características de la anterior. Esa persona puede creer que el problema está afuera, en el otro, pero en realidad lo que está activo es la programación silenciosa que sigue atrayendo situaciones compatibles con su creencia inconsciente. Es como cambiar el escenario, pero seguir interpretando la misma obra. Esa es la prisión invisible de la mente, no tiene barrotes físicos, pero es tan sólida como cualquier muro de hierro. Puedes sentir libertad en la superficie, pero por dentro sigues atrapado en patrones que no reconoces. Lo más doloroso es que, muchas veces, esa prisión se construyó en un momento de la vida en que no tenías elecciones. Un niño no cuestiona cuando escucha que no es suficiente. Simplemente acepta y graba esa información como verdad. Y años después, ese mismo programa lo hace sabotearse frente a oportunidades, como si algo siempre lo arrastrara hacia atrás. Pero aquí está la revelación transformadora: si el subconsciente fue programado, también puede ser reprogramado. Bruce Lipton nos muestra, gracias a la epigenética, que nuestras células no son prisioneras de un código fijo. Responden al entorno, y el entorno más poderoso al que están expuestas es el interno, el de nuestras creencias. Esto significa que, cuando cambiamos la percepción, el cuerpo responde. Cuando ajustamos el programa, la vida externa comienza a reflejar esa nueva frecuencia. Tal vez sientas ahora el peso de darte cuenta de cuánto tu vida fue moldeada por creencias heredadas. Pero, en lugar de culpa, la invitación es a la compasión. No escribiste solo ese guión, pero puedes empezar a revisarlo. Puedes cuestionar frases que parecían absolutas, puedes reconocer patrones y elegir no identificarte más con ellos. La pregunta es, ¿de qué prisiones invisibles aún no te has liberado? ¿Qué creencia antigua, heredada y silenciosa, sigue determinando lo que crees posible para ti? Reconocer ese programa es el primer paso para desactivarlo. Es como encender la luz en un cuarto oscuro. La prisión puede existir, pero cuando ves los barrotes, ya empiezas a encontrar la llave para salir. ¿Y si hoy decidieras mirar hacia adentro con ese coraje? No para culparte por lo que viviste, sino para darte cuenta de que hay algo mucho más grande esperando fuera de la prisión. Un campo de infinitas posibilidades, esperando solo el momento en que tu frecuencia finalmente coincida con lo que, en el fondo, siempre deseaste. Piensa en cómo el mundo moderno nos entrena para buscar recompensas rápidas. Una notificación en el celular, un like en redes sociales, un mensaje que llega de repente. Cada pequeño estímulo dispara en nosotros una descarga de dopamina, el neurotransmisor que nos da una sensación momentánea de placer y recompensa. Y aquí está una de las mayores trampas invisibles para quienes desean manifestar una nueva realidad. La dopamina, mal comprendida, se vuelve la saboteadora secreta del proceso de creación. La dopamina no es mala en sí misma. Es parte natural de nuestra biología, esencial para motivarnos e impulsarnos. El problema es cuando nos volvemos adictos a ese ciclo de pequeñas recompensas inmediatas. En ese estado, nuestra energía creativa se fragmenta. En lugar de sostener la visión a largo plazo, de mantener la vibración coherente hasta que el campo responda, empezamos a buscar solo gratificaciones rápidas y se pierde la paciencia vibracional. Joe Dispenza explica que manifestar exige coherencia, una intención clara sostenida por una emoción elevada.
Pero cuando nos volvemos dependientes de la dopamina rápida, nuestro cerebro empieza a funcionar en fragmentos, siempre buscando el próximo estímulo, la próxima novedad, la próxima distracción. Es como una lámpara que parpadea constantemente, emite luz, pero nunca ilumina por completo. La frecuencia, en este caso, no se estabiliza y el campo no puede responder de manera consistente. Tal vez lo notes en tu día a día, comienzas una práctica de meditación, pero pronto te sientes inquieto, tomas el celular, revisas algo que no era urgente. O inicias un proyecto con entusiasmo, pero pierdes el foco a mitad de camino, buscando otro estímulo que te dé sensación de novedad. Esos pequeños desvíos parecen insignificantes, pero muestran cómo la adicción a la dopamina fragmenta tu energía vibracional. Lo que pocos perciben es que esa búsqueda constante de recompensas rápidas también alimenta la ansiedad. Es como si el cerebro, acostumbrado a placeres inmediatos, ya no supiera cómo lidiar con el tiempo de lo invisible. Y la manifestación, como nos recuerda Neville Goddard, no ocurre en el tiempo de la prisa, sino en el tiempo de la conciencia. Requiere maduración. Una práctica sencilla puede empezar a recalibrar este patrón: 3 días sin estímulos digitales excesivos. No significa cortar todo, sino establecer momentos de silencio, de pausa, de presencia real. Cuando el cerebro se desacostumbra a buscar constantemente pequeñas recompensas, empieza a sostener mejor la energía creativa. En ese espacio, la intención se vuelve más clara, la vibración más estable, y el campo puede finalmente responder. Aquí está la provocación: ¿no será que estás saboteando tu propia manifestación porque tu mente fue entrenada para buscar solo pequeñas dosis de placer inmediato? ¿No será esta búsqueda constante la que impide que tu energía permanezca en coherencia hasta que lo invisible se vuelva visible? Es como plantar un árbol y arrancar sus hojas todos los días solo para sentir que algo sucede. Al final, el árbol nunca crece. Pero cuando te permites confiar en el proceso, cuidando el terreno, regando y esperando, el árbol florece a su propio tiempo. Tal vez este sea la invitación silenciosa para ti ahora: reducir el ruido de la dopamina, soltar la compulsión por las recompensas rápidas y aprender nuevamente a sostener una visión, una emoción, una frecuencia. En ese estado, la manifestación deja de ser un destello fragmentado y se transforma en luz plena, estable, iluminando toda tu realidad. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. No es vacío, sino un espacio fértil donde lo invisible finalmente puede revelarse. ¿Cuántas veces intentas forzar respuestas con la mente, cuando en realidad lo que falta es escuchar lo que el cuerpo ya está diciendo en silencio? El campo cuántico no responde al grito mental, sino al corazón que descansa en calma. Greg Braden nos recuerda que el campo unificado responde más al silencio interno que al ruido de 1000 pensamientos. El poder del vacío es la clave. Cuando te das un tiempo de quietud, tus patrones cerebrales comienzan a reorganizarse. La mente, antes acelerada, entra en ondas más lentas, profundas, y en ese estado el cerebro y el corazón pueden finalmente alinearse. 10 minutos al día, simplemente escuchando el cuerpo, sin expectativa de meditar correctamente, ya abren un espacio interior inmenso. Piensa en una canción. Lo que crea la melodía no son solo las notas, sino los intervalos entre ellas. El silencio entre los sonidos es lo que da sentido a la música. Así también ocurre en tu vida, es en la pausa donde el universo encuentra espacio para manifestarse. Hay un riesgo sutil en el que muchos caen sin darse cuenta: convertir la espiritualidad en un espectáculo. Repetir mantras mecánicamente, acumular rituales sin emoción, coleccionar prácticas como si fueran medallas. Pero si el corazón no está presente, si la emoción no vibra en coherencia, todo se vuelve solo una máscara que oculta el dolor real. Tal vez ya lo hayas sentido: decir palabras bonitas, encender velas, usar símbolos, pero, en el fondo, sentir vacío. El peligro aquí es confundir práctica con transformación. Es como pintar una grieta en la pared sin reparar los cimientos. Por fuera, se ve bonito. Por dentro, la estructura sigue frágil. La verdadera espiritualidad no se trata de la cantidad de rituales, sino de la calidad de la presencia. Si repites un mantra pero tu corazón está desconectado, es como hablarle a una pared. Pero si respiras profundo,
te permite sentir una emoción genuina de gratitud y entrega, aunque sea por un minuto. Ese minuto puede transformar todo el campo a tu alrededor. Tu cuerpo no miente. Es la primera y más fiel antena de tu conciencia. Cada emoción que reprimes, cada dolor que escondes, se inscribe en la biología y bloquea el flujo del campo. Bruce Lipton nos recuerda, el cuerpo responde antes que la mente, porque la biología es el radar de la conciencia. ¿Cuántas veces sentiste un nudo en el pecho, un nudo en el estómago, tensión en los hombros, sin darte cuenta de que ahí estaba una emoción atrapada? Esa es la oxidación en la antena. Si la antena está oxidada, la señal no pasa. La manifestación se vuelve ruidosa, inestable. Una práctica sencilla puede abrir ese canal, la escucha celular. Cierra los ojos unos minutos y pregúntale al cuerpo, ¿dónde habita esta emoción? Tal vez en la garganta, tal vez en el corazón, tal vez en la espalda. Solo sentir, sin intentar resolver. Ese acto de presencia ya empieza a limpiar la antena. El cuerpo, cuando se le escucha, se transforma en aliado. Deja de cargar dolores escondidos y empieza a vibrar como un instrumento afinado. En ese estado, tu frecuencia vuelve a fluir hacia el campo creador. El tiempo es un maestro silencioso. Enseña que todo en el campo ya existe, pero necesita madurar en la conciencia. La ansiedad de quererlo todo ahora es como intentar forzar a la mariposa a salir del capullo antes de tiempo, y en ese acto de prisa, la mariposa muere. Neville Goddard decía que el futuro ya está vivo en el campo invisible. Pero, para que se vuelva visible, la conciencia debe estar madura. Muchas personas se desesperan porque intentan visualizar, meditar, afirmar, y nada pasa de inmediato. Lo que no perciben es que cada práctica es una gestación vibracional. Algunas manifestaciones toman días, otras, años. Pero todas germinan en el tiempo de la conciencia, no en el tiempo de la prisa. Pregúntate, ¿no será que tu ansiedad es justamente la barrera que impide que el campo responda? ¿No será que tu prisa es el peso que interrumpe el flujo? Así como una semilla necesita tiempo para enraizar antes de florecer, también tus deseos necesitan tiempo para silenciarse, alinearse y crecer por dentro. En el corazón está el código universal de la manifestación. Joe Dispenza enseña que, cuando una emoción elevada encuentra una intención clara, el campo responde sin esfuerzo. Es como si el universo estuviera esperando solo esa sinfonía entre cerebro y corazón para liberar lo que ya existe en potencial. La práctica es simple y poderosa. Antes de visualizar cualquier deseo, recuerda un momento en que sentiste gratitud profunda. Puede ser algo pequeño, un abrazo sincero, un atardecer, una palabra que tocó tu alma. Permítete revivir esa emoción, sentir tu cuerpo vibrar con ella. Y solo entonces, trae tu intención a la mente. En ese estado de coherencia, la frecuencia se estabiliza y el campo responde. Es como dos instrumentos afinados que tocan juntos. Separados, el sonido es bonito. Pero juntos, en armonía, crean una música capaz de transformar todo el espacio. Así también ocurre cuando tu mente y tu corazón vibran en la misma frecuencia, la realidad a tu alrededor comienza a danzar en respuesta. Bruce Lipton nos recuerda, la mente no es solo química y sinapsis, sino un director que conduce cada célula. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia, es una batuta que dirige la sinfonía del cuerpo. Greg Braden refuerza, el campo responde a la calidad de la vibración, no a la cantidad de esfuerzo. El secreto no está en buscar poder afuera, sino en remover los bloqueos que distorsionan tu frecuencia. No necesitas esforzarte para crear el río. Ya existe. Todo lo que necesitas es quitar las piedras que le impiden fluir. Somos como ríos represados. Cuando retiramos las piedras del inconsciente, el agua corre naturalmente hacia el océano de la creación. Tal vez el dolor que sientes hoy no sea un enemigo, sino una invitación. Tal vez solo esté pidiendo que te detengas, respires y escuches. Y, en ese escuchar, te des cuenta de que la manifestación no es un logro. Es solo un recordarte quienes ya somos en el campo invisible. Y si el dolor que hoy parece un límite fuera, en realidad, el portal hacia la vida que siempre buscaste.